Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio y tenemos un invitado, como siempre, bien recibido en nuestra casa y que es parte de este equipo prácticamente. Aquí está Valentín Medrano y vamos a conversar de diversidad de temas. Valentín, bienvenido. Muchas gracias, un gran honor. Así es. Me siento ser parte de este equipo. Por eso tú me querías que del café. Por eso lo del café, sí. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. ¿Qué le puedo decir? Vi el camión, las fotos de las personas que participan y pululan en los programas y no vi la mía. Nos comprometemos a honrar ese compromiso pronto. Por favor, hablen con Percy. Valentín, vamos a entrar en materia. La situación del Jet-Set. Sí. 232 almas que ya no están con nosotros, 180 personas afectadas, algunos de ellos ya con secuelas permanentes sobre lo que ha acontecido. Mucha gente quiere sangre, pero obvia los procesos legales. Hoy el señor Antonio Espaillá acaba de realizar una entrevista, o por lo menos el contenido ha sido puesto a nivel público sobre lo que él entiende y expresa de lo que pudo haber pasado allí. Él dice que él es el primero que quiere saber qué sucedió y bajo qué circunstancias para que se establezcan las responsabilidades del lugar, pero también explica que los plafones del techo de Jet-Set son de yeso y que están así desde los años 80 y que nadie bajo ninguna circunstancia le había dicho o él se había percatado de las revisiones que se habían hecho sobre las precisiones de que eso podía acontecer. Primero, Valentín, ¿qué procede en este caso? Y segundo, ¿cómo procederían las víctimas de la situación? Mira, no tuve la oportunidad de escuchar lo que dijera el señor Espaillá para poder de alguna forma responder los señalamientos que él ha hecho, las posiciones que asume. Sí. Por vía de consecuencia, nosotros nos vamos a mantener en el análisis del proceso en función de las herramientas informativas que nosotros hemos tenido hasta ahora, sin entrar en especulaciones. El proceso que ha de venir dependerá mucho de las personas que apoderen a los abogados y las estrategias establecidas por los abogados respecto a sus procuras en el proceso que haya de venir. Sí. Recuérdate que nosotros tenemos muchos límites en términos procesales. Por ejemplo, tenemos el principio rector del derecho de electa una vía. Cuando tú tienes una situación procesal en la que tú puedes descantarte por el derecho penal o irte por el derecho civil, tú puedes, como pasa por ejemplo con los accidentes de tránsito, que tú tienes esa opción, un corolario opcional, tú tienes, vamos a decir, la optatividad desde el punto de vista del derecho que haya de regir. Entonces tú dices, me voy por el derecho penal, ¿por qué? Porque el derecho penal yo lo que quiero, como dijiste, yo lo que quiero es sangre, yo lo que quiero es punición, yo lo que quiero es establecimiento de culpa y responsabilidad, yo lo que quiero es un culpable que pague por esta situación. Entonces te quedas dentro del derecho penal. Pero cuando tú más analíticamente dices, pero espérate, en definitiva, las procuras de las víctimas, ¿cuáles son? Resarcimiento. Y si es resarcimiento, si me voy por el derecho penal, los jueces del derecho penal tienen menos conocimiento, tienen menos diarismo, por así decirlo, en lo que tiene que ver con el establecimiento de la falta y por vía de consecuencia del monto del resarcimiento. Son más tiñosos, vamos a decir, son menos ¿cómo se llama? Menos espléndido. Espléndido. Ok. Esa palabra me gustó. Son menos espléndidos. Entonces, ¿qué es lo que hace regularmente la persona? La persona demuestra la falta en el derecho penal o la certifica de alguna forma, de modo tal que pueda ser, desde el punto de vista probatorio, establecido en el derecho civil para exigir la indemnización en el ámbito del derecho civil. Pero cuando tú eliges, teniendo esa optatividad desde el punto de vista procesal, un ámbito del derecho, tú tienes que quedarte en ese derecho. Elegiste el derecho civil, ya, electa una vía. Y recuerden que no pueden coexistir a menos que tú lo lleves dentro del derecho penal. El derecho penal te permite a ti la dualidad de tú perseguir el tipo penal, es decir, voy a perseguir la ocurrencia, el ajuste de la conducta de una norma proscriptiva por una persona que violó, porque la norma penal es prohibitiva. Todo lo que dice penal es prohibido. El derecho penal es lo que se prohíbe. ¿Qué se prohíbe? Matar. ¿Qué se prohíbe? Robar. ¿Qué se prohíbe?
violar, entonces el derecho penal es prohibitivo. Tú puedes perseguir la determinación de la prohibición en el ajuste de la conducta de la persona que se considera como agente de la incriminación, tú lo puedes perseguir por el derecho penal y concomitantemente, de forma accesoria, perseguir la indemnización dentro del mismo proceso penal. Por eso, cuando eliges una vía diferente, entonces tú abandonas. En el caso que te vaya por el derecho civil, abandonaste el derecho penal. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? Mira, yo he dicho que todo lo que se ha hecho hasta ahora en el caso YESET, desde el punto de vista de la respuesta social y la respuesta institucional, desde el punto de vista de las políticas públicas o las respuestas que se hayan dado con respecto a las autoridades, respecto a ese proceso, se ha hecho mal. Todo se ha hecho mal. ¿Por qué? Estoy de acuerdo contigo. Todo se ha hecho mal porque no ha seguido la rigurosidad de la norma y porque se ha hecho emotivamente. Sí. Y esa emotividad no está mal, ¿eh? Porque lo que nos dice a nosotros es que tenemos ciudadanos sensibles. En el funcionariato tenemos ciudadanos sensibles y es normal. No, tú no le puedes pedir al presidente de la República, por ejemplo, que se deslinde del dolor que él ha sufrido y que diga, yo ahora lo que soy el presidente y lo que yo tengo que hacer es esto. Sí, perfecto, eso es lo que dice el librito que tiene que hacerse y el presidente no puede ser reactivo, perfecto, todo eso. Y tiene que ser un humano sobrehumano porque es el pater fan. Él es el ejemplo de todos nosotros. Pero tú no le puedes pedir que no se sienta dolido porque un niño que seguro él conoció desde su infancia, que fue el hijo de su ministro, con el debido respeto para esa familia, porque no quiero, ¿verdad? Claro. Bajo ninguna circunstancia, yo no me quiero cebar de ninguna forma, no quiero bajo ninguna forma beneficiarme del dolor y el luto que sufre el pueblo dominicano, que sufrimos todos. Porque ahí casi todos tienen un dolido. Sí. Toda la geografía nacional estuvo de alguna forma tocada por esa tragedia. Y yo viví mi duelo, estoy en el postraumático, yo me puedo considerar incluso víctima. Pero eso lo hablamos ahora desde el punto de vista para establecer quiénes pueden accionar en justicia, quiénes pueden demandar, como dicen. Pero lo que digo que se ha hecho todo mal, y le decía el caso, por ejemplo, del presidente que, preñado de buenas intenciones, ordenó cosas correctas, en su gran mayoría, en principio. Todo lo que tiene que ver con el ámbito del rescate es plausible. Eso hay que desmancarlo. Plato aparte. Plato aparte. Y dársela a las autoridades. Lo hicieron bien. Trataron de salvar, de preservar la mayor cantidad de vidas dentro de los límites que nosotros tenemos, porque como decía uno de los encargados operativos de la respuesta oficial con respecto al rescate, decía, ningún país está preparado para una desgracia, ninguno. Eso. Y es verdad. Por más que tú te prepares, por más que tú hagas ingentes esfuerzos tendentes a la consecución de estar al acorde, ¿quién podía pensar? ¿A quién quién podía imaginar que una tragedia con esa característica podía pasar en la República Dominicana? Eso era impensable. Un lunes en la madrugada, un martes en la madrugada, mejor dicho, que 200 y tantas almas dominicanas, de gente buena, porque cuando tú pasas balance, no es porque el que se muere es bueno, no. Cuando tú miras la calidad de la gente que pereció en ese lugar, gente totalmente correcta, gente totalmente buena. Es cierto. Fue una pérdida absolutamente impensable, pero sobre todo es una pérdida insalvable, dolida, terrible, un acontecimiento jamás esperado. Y como decía ese rescatista, que creo que es el subdirector, el Olivares, ninguna nación está preparada para eso. ¿Y qué hicieron los rescatistas? El mejor trabajo posible, ordenado por el mismo presidente desde el primer día. Sí. Tú tienes que dársela y decir, el presidente actuó como mandatario, como ser humano, con prontitud, con respeto a la situación que se estaba dando, dásela. Ahora, ¿qué hizo mal el presidente? El presidente, en su buena intención, no es que lo hizo mal porque quería hacerlo mal, porque no somos perfectos y podemos cometer hierros. Ordenó que se hiciera una experticia, un levantamiento para determinar la causa, es decir, la fenomenología del acontecimiento, del hecho. El presidente no tiene potestad jurídica para hacer eso. ¿Cómo fue, Valentín? ¿Cómo fue? No.
No. ¿Por tiene. qué? Porque nosotros tenemos leyes que hablan de quién puede hacer eso y cómo puede hacerlo. Pero Mira, constitucionalmente no diciendo... puede ordenar un peritaje, un presidente. Mira, Eso es otro poder. tú te buscas ahí otro poder, pero ese mismo poder que está llamado a velar porque esas cosas se hagan bien, la hace mal. El Poder Judicial ha violado la ley 454-08 cada vez que tiene la oportunidad. ¿Qué establece la ley y por qué la ha violado? Voy. Mira, el artículo 207 del Código Procesal Penal establece que durante la etapa preparatoria, las personas que pueden ordenar, o la figura jurídica, la autoridad que puede ordenar un peritaje, es el Ministerio Público. Dice, durante la etapa preparatoria el Ministerio Público puede ordenar, está autorizado a ordenar los peritajes. Eso lo dice el artículo 207 del Código Procesal Penal. Entonces, no tenemos una etapa preparatoria porque no hemos elegido una vía. Todavía no hay una querella penal, procesalmente penal, que ya el Ministerio Público haya anunciado y que diga, dicho sea de paso, diga, ya está apoderado tal o cual jurisdicción. No la tenemos. Entonces, no tenemos una etapa preparatoria porque no se ha iniciado. ¿Tenemos una investigación? Sí. ¿El Ministerio Público puede participar? Sí, entonces está bien, ok. El Ministerio Público está autorizado a, dentro de la etapa investigativa, nombrar peritos. Pero hay un problema. Es que el nombramiento de peritos, según la ley 454-08, párrafo del artículo 11, para que lo busquen, no es para que lo pueden buscar ahí en su dispositivo, dice que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses es dentro de las instituciones públicas de la República Dominicana la única autorizada a emitir peritaje para ser usado en el sistema de justicia de la República Dominicana. ¿Qué? 454-08, párrafo. Pero, artículo 11. Pero Martín, haciendo un... Valentín, haciendo... que yo te hago lo mismo, yo te cambio el nombre siempre. Yo lo sé, me la estoy quitando. Haciendo ahí un pequeño paréntesis. Ante la situación, ante la demanda de, como decíamos al principio, el pueblo quiere sangre, la falta de credibilidad de las autoridades y lo que se empezó a especular desde el principio de que pudiese ser que hubiese un contubernio, porque como es fulano de tal, porque como tiene poder mediático, de querer protegerlo, no era necesario que precisamente el presidente asumiera la posición de decir, yo, primero como mandatario, porque es el mandatario, incluso por encima de lo humano en este momento, y segundo, por la parte humana, soy el principal interesado en que se aclare y desligar precisamente, que se vea o que la sociedad entienda que el gobierno quiere encubrir eso. Yo hago causa común con eso y yo creo que el presidente estuvo preñado de esa buena intención. Yo creo que él está comprometido con la objetividad de esa investigación y él está comprometido con el resultado más óptimo a los fines de que los intereses del pueblo dominicano y de las víctimas sean preservadas. Yo estoy convencido de eso. Pero ¿tú sabes por qué yo estoy convencido? Yo estoy convencido por la calidad y, como te dije, la parte humana y la vinculación que él tiene con ciertas dignidades de dolor que se establecieron en esa tragedia, que fueron resultantes lamentables, tristemente, de esa tragedia. Porque no es verdad que tú le vas a decir, por ejemplo, con el debido respeto para esa familia, lo debo decir, porque me merecen todo el respeto del mundo. Todas las víctimas merecen todo el respeto del mundo. Y cada vez que uno vaya a abordar eso, tiene que saber las fibras sensibles que uno puede tocar. Entonces uno tiene que decirle, con el debido respeto, sin que se entienda como una afectación, tú no le vas a decir al ministro de Obras Públicas, con el debido respeto para esa familia, por su dolor y la prestancia de esa gran familia dominicana, en un histórico de participación en la vida pública nacional que es más que óptima. Intachable, que es plausible. Pero tú no le vas a decir que su dolor, por un interés cual que sea, económico, político, lo que sea, vamos a barrer para debajo de la alfombra para enterrar su dolor. No se lo vas a decir. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las posiciones políticas del mundo van a bastar para que esas personas no tengan
la obligación de exigir la dignidad del resultado desde el punto de vista decisional, judicial, más acorde con la realidad de lo acontecido. Para ellos, para la gente del sector financiero, el Banco Popular, que perdieron una familia. Oye, estamos hablando de una joven, esa joven del Banco Popular, señores, es lo que yo digo, todas las víctimas de ahí, tú le puedes hacer una biografía y es óptima. La calidad humana. No, el non plus ultra humano. Entonces, la pérdida que ha tenido el pueblo dominicano es cuantiosísima. Ni todo el dinero del mundo paga una de esas sola vida, esa calidad de vida que se perdieron ahí. Entonces, lo mejor que podemos hacer para las víctimas es hacer las cosas como es debido. El Ministerio Público ha hecho dos cosas malas. ¿Cuáles? Y el gobierno. Empecemos por el tema de quién recoge las pruebas. Mira, nosotros tenemos un sistema de nulidad de pruebas. Se llama el fruto del árbol envenenado. Pero en el sistema de la República Dominicana, constitucionalmente, tú lo reflejas en lo que establece el artículo 69, que te dice, por ejemplo, toda prueba recogida con inobservancia de la norma es nula. Oh. Y el artículo 26 del Código Procesal Penal te dice, cada vez que tú tengas una prueba nula, es nula ella y su consecuencia, todo lo que haya ocurrido. O sea, que no se agota el debido proceso. Entonces, si tú no haces el levantamiento de los elementos probatorios que hayan de servir para fundar las responsabilidades subsecuentes al futuro, desde el punto de vista legal, ¿tú sabes lo que te estás haciendo? Tú estás afectando las garantías de derecho a futuro de las víctimas y de sus continuadores jurídicos. Valentín. Otra cosa fue que supuestamente el Ministerio Público anunció que inmovilizó unas cuentas en función o en base al artículo 23 de la ley 155-17 sobre lavado de activos. Y eso, si lo hizo, el Ministerio Público violó la ley. ¿Por qué la ley dice que tú puedes hacer eso? ¿Tú sabes cuándo? Cuando tú estás investigando un proceso de lavado de activos o delitos precedentes de lavado de activos que concuerden con la norma. Yeah. Fuera de esa esfera, tú no puedes hacer eso. Y si lo hiciste, entonces tú estás violando la ley. Y si violaste la ley, y nosotros tenemos un sistema consecuencial que te dice que todo aquello que se hace mal, ellos mismos lo decían, ¿no te recuerdas? Nada ilícito puede producir efecto lícito. Claro. ¿No te recuerdas? Lo decían. Totalmente. Entonces, como si tú estás haciendo algo ilícito, tú quieres efecto jurídico lícito a futuro. Tú tienes que ser maduro en este momento, reflexivo y entender que cada cosa que tú hagas no es para buscar aplausos, no es para buscar like ni para relaciones públicas. Tú tienes que hacerlo para tú procurar resarcir ese dolor, ese duelo que todavía el pueblo dominicano tiene. Valentín, finalmente ya. Y de mi parte. Y de todos. ¿Qué hacer en este caso? O sea, ¿cómo proceder en este caso? Este caso es tan grande como la capacidad de hilvanar ideas que tengan los abogados litigantes que hayan de afrontarlo. Las consecuencias son inconmensurables. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos casi 500 víctimas directas, entre lamentable, luctuosamente finados y heridos. Pero ¿tú crees que ellos son las únicas víctimas? El Estado se puede constituir porque el Estado gastó cientos de millones de pesos ese día nada más. Entre recatistas y cosas, pero vean, cayó. Y eso que salió del erario, ¿quién lo resarce? Escúchame. ¿Y al Estado no le correspondería tal vez al Estado cuota de responsabilidad por inobservancia e incumplimiento de normas establecidas de seguimiento, supervisión? Entonces, las estrategias del Estado, ¿cuáles son? O la ofensiva o la defensiva. Eso dependerá del Estado. Por eso te dije que el asunto aquí es la creatividad. Entonces, todos esos establecimientos comerciales que fueron afectados alrededor y que seguirán siendo afectados, que tienen un lucro cesante. Claro. ¿Qué pasa con eso? Pero ¿qué pasa con los que sobrevivieron, que tienen un problema de trauma psicológico, que simplemente sobrevivieron? Y físico, secuela permanente, secuela con la motora. Exacto. Los que quedan desamparados. Los que quedan. Mira, esto es tan amplio como la creatividad de los abogados que hayan de litigar este proceso. Bueno, gracias a Valentín, siempre es propicia la ocasión para conversar contigo de diversidad de temas que son de interés para la colectividad y específicamente que necesita mucha orientación porque la emotividad ha desbordado la razón en estos momentos con relación al tema.